Muy buenas noches, muy buenas noches. Qué rico poder estar aquí con ustedes mientras que logramos mientras que logramos que las personas se vayan uniendo a este maravilloso momento de reflexión. Eh, Vamos a ir dando una pequeña espera, buscando con ello el aprovechar al máximo este maravilloso momento. Ya se nos empieza a unir David, muy buenas noches. Qué rico saber de ti. Me gustaría saber que en la medida que las personas se vayan uniendo, nos diga su nombre y su procedencia, de qué ciudad o de qué país se está conectando. Es para mí un gran orgullo, una gran alegría poder abrir este espacio maravilloso con ustedes. Alexandra, Carolina, muy buenas noches. Tatiana, qué maravilla poder estar contigo. Viviana, muy buenas noches. Cuéntenme desde dónde se conectan. Qué maravilla saber de dónde se están conectando todos mis amigos y mis amigas. La charla que vamos a dar en el día de hoy, estoy firmemente convencida que les va a gustar muchísimo, porque es un momento de reflexión donde vamos a hacer un alto en el camino y vamos a identificar la importancia que tiene en un niño con TDAH la comorbilidad como es la ansiedad, mientras que permitimos que se sigan uniendo en este momento. Voy a aprovechar para irles dando un pequeño saludo a Luz Enid. Se conecta desde Medellín. Bienvenida, Luz Enid. Es un gusto para mí tenerte acá. ¡Qué maravilla! Muy emocionada porque la verdad es que estos espacios que yo abro, definitivamente lo hago con el corazón, con el amor, porque sé que las personas que se unen a estos espacios de reflexión pedagógica es sin lugar a dudas personas absolutamente maravillosas que en su día a día están haciendo procesos de reflexión, de exploración, de análisis, de búsqueda para poder ser cada día mejores personas. Mientras que se siguen conectando las otras personas, yo me presento un poco. Ya muchos de ustedes saben que mi nombre es Elianet Gómez, soy magíster internacional en neuropsicología clínica, especialista en neuropsicopedagogía, psicóloga clínica, especialista en pedagogía y desarrollo humano y, por supuesto, especialista en educación sexual, que inclusive muy probablemente en corto tiempo trataremos un maravilloso tema alusivo a el tema de la sexualidad en nuestros niños, aquellos que tengan o no tengan trastorno por déficit de atención. Recordemos que las charlas anteriores hemos venido focalizando toda nuestra reflexión específicamente a el caso de los niños con trastorno por déficit de atención. En el día de hoy quiero iniciar entonces mi intervención alusivo a cómo manejar la ansiedad en los niños con un trastorno por déficit de atención. Recordemos que el déficit de atención ha sido considerado como una inhabilidad neurobiológica que impacta sustancialmente la vida de los niños, infantes, específicamente en sus áreas de impulsividad, de inatención
y de hiperactividad. Hay varias clasificaciones para las cuales una de ellas es de componente netamente inatento, otro de componente netamente impulsivo e hiperactivo. Y la tercera clasificación, déficit de atención de tipo mixto, el cual hace referencia a impulsividad, hiperactividad e inatención. Generalmente este diagnóstico ha sido considerado de una mayor complejidad que los demás. Si ustedes se preguntan si los niños padecen o sufren de ansiedad, yo podría decirles con certeza que sí. Nuestros niños, muchos de ellos, padecen o sufren de ansiedad. Así sea que muchos papitos y mamitas en algún momento no se den cuenta de que el niño lo padezca, pero la verdad es que el niño que la presenta siente o presenta un miedo intensivo, excesivo, específicamente miedo al fracaso, miedo a equivocarse, miedo al presente, miedo al futuro, miedo a las notas, miedo a la manera como lo perciban, miedo a la manera como lo cataloguen y miedo a la manera como lo tratan. Es el niño que muchas veces, por todo ese contexto que le ha tocado vivir de una u otra manera, le genera de alguna manera la ansiedad. En muchas ocasiones uno de ellos dice, mamita, no quiero ir a estudiar, mamita, me duele la cabeza, mamita, no quiero ir al colegio, y esto hace que se limite para hacer sus tareas, para vincularse de alguna manera con sus amigos, se afecta de manera sustancial las relaciones a nivel de tipo social, tiene mucha angustia para poder arriesgarse a pesar de que desea hacer cosas que le emocionan, que le encantan hacer, y por su miedo a no hacer lo correcto, evita hacerlo, porque tiene miedo sencillamente a fallar, a fracasar, a no acertar, a no dar la respuesta que el adulto espera. En este sentido, entonces, la ansiedad ha sido considerada como una condición supremamente limitante. También se puede manifestar la ansiedad a nivel psicosomático. Y cuando hago referencia a nivel psicosomático, estamos hablando de componentes de manifestación de tipo física. El niño fácilmente puede decir, quejándose, mamita, me duele la cabeza, no quiero ir a estudiar, me duele el estómago, anoche no pude dormir, tengo una intranquilidad, me palpita el corazón de manera fuerte, no quiero hablar. Y generalmente el niño que padece este tipo de situaciones, en una situación de exposición, no puede manifestar de alguna manera todo su conocimiento espontáneamente, porque se siente intranquilo, porque se angustia demasiado, porque se bloquea. Por eso es tan importante que nosotros podamos de alguna manera con nuestras acciones generar en nuestros niños el sanar esa ansiedad para lograr que ellos puedan lograr tener el control de sus emociones. Estos niños son supremamente inteligentes. Los niños con déficit de atención, recordemos en videos anteriores, en donde siempre he enfatizado que son niños supremamente inteligentes, y su disfuncionalidad muchas veces no está
en su inteligencia, sino que está estrictamente en su parte afectiva. Yo quisiera preguntarles en este presente, papá, mamá, si tu hijo en este momento está tranquilo, pregúntate si tu hijo en este momento se siente realizado. Pregúntate si tu hijo en este momento está feliz. ¿Qué puede proyectar todo su potencial? Hoy tú te puedes preguntar si te estás disfrutando plenamente la presencia de tu hijo, si estás confiando plenamente en él, o por el contrario, estás olvidando en tu hijo esa condición extraordinaria de ser, y no orientarlo estrictamente al tener. Recordemos que si orientamos a nuestro niño en nuestra condición en la condición del tener, entonces estamos incurriendo en un error gravísimo, porque el tener es tener un hijo brillante, un hijo sin problemas, un hijo que no me genere dificultades, un hijo que sea el mejor en el colegio, un hijo con mejores calificaciones, un hijo que estoy enfocándome a que pueda asistir a innumerables cursos, pero no estamos sustancialmente enfocados en su condición de ser, en qué tan feliz, en qué tan tranquilo, en qué tan contento, en qué condición de bienestar se encuentra tu hijo. Recordemos que su contexto del presente está en la angustia del futuro. Es importante que tengamos muy en cuenta algunas pautas o sugerencias que quiero hoy compartirles con el fin de que podamos aplicarlas en el diario vivir con nuestros niños y con nuestras niñas. En primera medida, el primer elemento que debemos tener muy en cuenta es cómo estoy yo como papá. ¿Qué tanto yo me amo? ¿Qué tanto me valoro? ¿Qué tanto me acepto? ¿Qué tanto me apruebo? No es posible esperar que en mi hijo él reconozca su valor, su aprobación, su aceptación, sea un niño auténticamente feliz, si desde mi perspectiva como padre o como madre no experiencio desde mi dimensión personal esa condición de sanidad, de poderío, de brillantez, de enfoque, de credibilidad hacia mí misma. No es posible pedir a los demás lo que yo no puedo ofertar. Recordemos que en la medida en que como ser humano reconozco mi valía, valoro mi autoestima, me enfoco en mi condición de ser humano, de esa misma manera podemos permitir que ese referente que a la postre se constituye en un testimonio de vida para mi hijo, sea para él ese baluarte que le permita leer en mí como mamá o como papá esa condición de vida que quiero ver en él. Entonces, la mejor manera de poder lograr una condición espectacularmente ideal como ser humano es hacer un alto en el camino y hacer reflexividad frente a un cuestionamiento de quién soy yo. ¿Qué quiero yo? ¿Qué tanto valgo yo como hombre, como mujer, como padre o como madre? No es posible exigir y pedir en mi hijo, en su condición de déficit de atención, posiblemente con un componente de ansiedad,
exigirle una condición diferente a aquella que como padre o como madre yo le estoy proyectando, yo le estoy develando. No olvidemos que tenemos niños supremamente inteligentes, extraordinariamente creativos, y la credibilidad parte sustancialmente de tu propia credibilidad. Al reconocer que mi ser interior es valioso, al reconocer que como ser humano tengo enfoque, al reconocer que tengo abundancia, inteligencia, brillantez, creatividad, claridad frente a lo que quiero, frente a lo que soy y frente a lo que puedo hacer, fácilmente ese referente de vida va a permitir de una u otra manera a que mi hijo, que tanto necesita de esa luz que proyecto como padre o como madre, me constituya para él o para ella en una gran inspiración. Un segundo elemento para tener en cuenta es dejar de obsesionarnos. La mayoría de padres nos obsesionamos por lo académico, por el futuro. Observamos cómo el mundo está vibrando en un contexto de salud mental. Niños con ansiedad, niños con trastornos de depresión, niños con diversos diagnósticos, niños que se han suicidado, jóvenes adultos con una sensación de fracaso, diagnósticos interminables, TDAH, autismo, problemas de aprendizaje, porque simplemente la vida nos está direccionando y diciendo que debemos mirar hacia el camino que no es. No es el camino que es. Nos estamos obsesionando por generar en los niños potencialmente inteligentes, niños potencialmente en el área académica competitivos. Nos enfocamos obsesivamente en el intelecto, en la cabeza, o sea, que por encima de todo el contexto emocional de nuestros niños, de nuestros hijos. Entonces, la vida de alguna manera nos está obligando a que nos tenemos que enfocar sin lugar a dudas a ese componente emocional que es lo más preciado en la vida de todo ser humano. Por tanto, es supremamente importante ser conscientes de este contexto. En la medida en que nosotros propiciemos ese contexto emocional y dejemos de estar llevando tanta sobrecarga en nuestros niños académicos, niños que están saliendo del colegio y ya una jornada larga después de ello tienen una sobresaturación de actividades en donde ni siquiera la jornada de las 24 horas del día es suficiente para dar cumplimiento a todas las exigencias del entorno social. A eso le estamos añadiendo la solicitud de que incurra o asista a algunas actividades extracurriculares donde hay un mayor desgaste, no solamente físico, sino mental. A eso adicionémosle también el castigo, la censura. ¿Cómo no de esta manera generar ansiedad en nuestros niños? Si es un niño que se le dificulta la atención, es un niño que tiene dificultades en sus niveles de aprendizaje, ¿cómo no poder tener como padre o como madre las consideraciones pertinentes para poderlo enrutar, estimular, valorar, enrutar de manera tal
que no empiece a ver su futuro con una perspectiva de angustia, porque ya está develado que su presente también es de angustia. Un tercer elemento, no rotularlos porque todo el mundo te dice a ti, qué niño tan necio, ¿cómo haces tú para aguantártelo? Qué niño tan inquieto, yo en tu condición ya me hubiera enloquecido. A mi consultorio muchos niños preguntan, doctora, ¿sí será que yo pueda tener un buen futuro? Es que siento que le he generado grandes dolores de cabeza a mi papá y a mi mami y veo que no son felices. A veces he pensado y se me ha pasado por la mente que lo mejor hubiera sido no haber nacido, porque lo que es simbolizado para papá y mamá simplemente ha sido preocupación y tristeza. Y yo no quiero eso en la vida de ellos, porque la verdad, doctora, a ellos yo los llevo en mi corazón y no sé cómo agradarlos, no sé cómo complacerlos, no sé cómo hacer para que ellos se sientan orgullosos de mí. No olvidemos que todas las rotulaciones que le generamos o permitimos que le generen a nuestros niños tienen con un componente netamente de su condición del ser. Ahí es donde el niño empieza a percibir sustancialmente su ansiedad. Entonces, donde tú enfocas la atención, eso es lo que tú haces florecer. Vuelvo y te repito, papá y mamá, donde tú enfocas la atención, es ahí donde tú logras que eso florezca. Recordemos también, papá y mamá, el pensamiento, la palabra, los pensamientos y el sentimiento tienen un poder en la palabra y en la acción. Hay que enviarles a nuestros niños vibración de amor, posibilidades de opción. Estos niños son supremamente inteligentes y su disfuncionalidad muchas veces no está en su inteligencia, sino estrictamente en su condición afectiva. Quiero entonces que tú te preguntes, ¿qué tanto he sido yo para mi hijo? ¿Qué tanto me he puesto en los zapatos de él o de ella? ¿He sido capaz de hacer lectura de su tristeza, de su condición emocional, de lo que le acontece, de aquello que le frustra? ¿He sido justo? ¿He sido justa? ¿He sido cruel? ¿He sido inquisitivo, inquisitiva? Lo he rotulado, lo he comparado, lo he amenazado, lo he menospreciado, lo he infravalorado. Recordemos que en la vida del ser humano funciona estrictamente en el sol del ser, no del tener un hijo brillante, un hijo de grandes calificaciones, un niño que lo aplaudan, sino nuestra condición y nuestra misión de vida es experienciar y propender porque mi hijo sea un ser tranquilo, un ser calmado, un ser feliz, un ser seguro, un ser que se disfrute cada momento de su vida. De esta manera podríamos permitir que él logre proyectar todo su potencial. Y qué rico sería que desde tu actitud, de la perspectiva de ser, tú le digas a ese hijo, hijo, soy la persona más feliz de tenerte, vas a proyectar todo tu potencial, yo creo en ti, eres un ser maravilloso, tus dificultades
también las he tenido y de alguna manera vamos a salir adelante. Creo en ti. No olvidemos estas palabras, papá, mamá, hijo, amor mío, hijo de mi corazón, creo en ti. Y puede que él replique una expresión de manera reiterada, donde manifieste que no cree que él sea tan brillante y que mamá y papá se sientan tan feliz de tenerlo a él como hijo. Lo importante es que tú como papá y como mamá, con esa actitud de contundencia, de credibilidad, de fe, de enfoque, de poderío, de amorosidad, de energía, le dejes entrever a tu hermoso hijo, a tu hermosa hija, que es lo más preciado, lo más hermoso que la vida y el universo le ha dado. Que a pesar de ello, el hecho de ser seres humanos, dentro de un proceso de imperfectud y dentro de un proceso de evolución y de crecimiento y de aprendizaje, estos errores o estas dificultades las podemos enfrentar, afrontar juntos y hacerle ver que en medio de la imposibilidad, como él lo ve, como ella lo ve, hay una gran oportunidad para que él empiece a cimentar en su mundo interior semillas de esperanza, semillas de aceptación, semillas de reconocimiento, semillas de bondad. Y de esa manera, de una u otra forma, estamos contribuyendo a que si tu hijo o hija está experienciando un componente sintomático de ansiedad, que es el resultado de un cúmulo de experiencias represadas, donde la lectura que él o ella hace es estrictamente de frustración y en donde lo invade o la invade el miedo a no responder adecuadamente, el miedo a no ser aceptado, el miedo a no ser querido, el miedo a no ser competitivo, competitiva, el miedo a no ser valorado, el miedo a no ser aceptado, el miedo a no ser incluido dentro de su grupo de pares, el miedo a no ser, al no sentir que el adulto se siente enorgullecido por todos sus esfuerzos. No, en algunas ocasiones tenemos una tendencia actitudinal y comportamental de predisposición, de miedo, de desesperanza por el mero hecho de saber que mi hijo o mi hija fue diagnosticada con un TDAH y muchas veces sobrediagnosticamos, o lo podría llamar más bien, sobredimensionamos ese diagnóstico. Los invito, papá y mamá, a que no nos encasillemos en el diagnóstico, a que no andemos en un círculo vicioso de lo que a su hijo le acontece. Más bien, enfoquémonos a proveerle de experiencias que sean para él o para ella gratificantes, que sean para él o para ella experiencias de oportunidad, de posibilidad, de opción, de credibilidad. En muchas ocasiones decimos que no nos sentimos felices y es sencillamente porque vemos a nuestro niño con una serie de situaciones para los cuales colegio, maestra, psicólogo, profesional en salud está permanentemente diciéndote las condiciones y las dificultades que tu hijo tiene, y eso hace que de alguna manera te sientas tú completamente abrumado o abrumada, al punto que esa condición emocional
emocional tuya como papá o mamá de abrumamiento hace que de una u otra manera tu hijo haga lectura y también se alimente de ella. Déjenme decirles, papá y mamá, que los niños en estas condiciones sienten un fracaso, un miedo profundo a fracasar. Y ellos muchas veces se preguntan o me preguntan, doctora, ¿qué voy a hacer cuando yo crezca? ¿Qué irá a hacer de mi vida? Yo veo que papito y mamita no son felices por mi culpa. Por eso yo considero que cuando los niños hacen ese tipo de expresiones de manera muy espontánea y genuina en la consulta, develan heridas profundas de su autoestima que se retornan en un componente manifiesto de ansiedad. Por tanto, no son niños que disfruten de su experiencia de vida social, porque permanentemente se sienten rechazados, se sienten estigmatizados. En este sentido, entonces, es muy importante que el niño sienta credibilidad, la protección que como papá y como mamá le podamos ofrecer, la confianza que le podamos proyectar, la confianza que tú le puedas brindar a tu hijo es sustancialmente importante para que pueda ir saliendo de ese pozo profundo en el que ha venido sumergiéndose, para lo cual es sintomático su situación y su condición de miedo, que es sinónimo de ansiedad. Tú puedes brindarle a tu hijo, a tu hija, gran cantidad de protección. Y en medio de ese componente protectivo es importante que tú le develes, hijo, eres brillante, hijo, tú puedes. Hágale ver que las dificultades son una experiencia, una prueba de aprendizaje, que la dificultad no es una situación fatal para lo cual deja de ser la esencia de lo que es. Siempre déjele entrever el margen de la opción, de la posibilidad, para que ellos empiecen a generar en su mundo interior un cimiento de esperanza, de bondad, de ilusión, de búsqueda, de energía, de motivación hacia la conquista de todos sus ideales. Otro elemento importante como cuarto sería: tratemos en la medida de las posibilidades de no caer en el error de tanta perfección. Nos enfocamos a que mi hijo sea perfecto en natación, nos enfocamos a que mi hijo sea perfecto en las matemáticas, nos enfocamos a que mi hijo sea perfecto en la lectura, en la escritura, ocupe los primeros puestos. Nuestra misión es enfocarnos a que mi hijo, a que mi hija sea un ser auténticamente feliz, un ser que experiencie en su día a día oportunidades de aprobación, oportunidades de éxito, oportunidades de alegría, oportunidades de aceptación. Otro elemento es: no podemos enfocarnos estrictamente en el error. Recordemos que tu hijo tiene un TDAH y que por todas sus condiciones puede ser olvidadizo, tener dificultades en los dispositivos de aprendizaje, tener dificultades en la escritura, tener dificultades en la lectura, tener dificultades en la matemática.
despistarse de alguna manera fácilmente. Su condición de impulsividad hace que de una u otra manera ejecute ciertas acciones que para la luz de otras personas es un niño imprudente, brusco, violento, que por su condición de hiperactividad es un niño que no se está quieto, que no puede estar tranquilo, pero que si tú desde la perspectiva personal como papá y mamá no logras enfocarte más bien en todo lo que el niño es bueno, en todas sus potencialidades, en todas sus habilidades, entonces el interrogante papá y mamá que yo te hago es: ¿desean niños perfectos o desean niños felices? Vuelvo y te pregunto. El interrogante papá y mamá es: ¿deseas un hijo perfecto o deseas un hijo feliz? Como sexto elemento, ayudémosle a resolver los miedos. La ansiedad está ligada en primera instancia a un componente exponencial de miedo. Es esta la sensación que genera en el niño un alto nivel de angustia, miedo hacia el futuro, miedo al no acierto, miedo al fracaso, que es de alguna manera asociado también a la depresión, que es sencillamente el sentimiento de quedarme en el pasado y de ver la probabilidad en el presente y en el futuro de crecer, de avanzar y de ser un ser completamente exitoso. En este sentido, es importante entonces, querido papá y mamá, que sintamos que el niño sienta una gran credibilidad. La protección y la confianza que tú le puedas brindar es sustancialmente importante para que empiece a matizar esas semillas que están generándose en su mundo interior de incertidumbre, de inestabilidad, de acongoja, de abrumamiento, de incertidumbre, de inseguridad, de soledad, de incredulidad, por sentimientos que le abonen a él y a ella la confianza del amor, de la autoestima, de la fuerza, de esa energía, de ese ser hermoso, único, irrepetible, insustituible, para que desde esa perspectiva empiecen a tener un reconocimiento sustancialmente en sus vidas. Es entonces importante que ellos puedan de una u otra manera resolver sus miedos, que es el sinónimo de una experiencia de ansiedad. Recordemos que la ansiedad es un componente experiencial sintomático de una situación emocional para lo cual hay invasión de sentimientos de miedo. Si el niño no logra resolver potencialmente esos sentimientos de miedo, si no son resueltos, pues muy probablemente estos sentimientos van a llegar a su subconsciente y es lo que los va de una u otra manera a paralizar más adelante, porque eso a lo que llamamos parálisis mental es sencillamente en la psicología de un niño, de una niña, de un adolescente, agobio. Millones de ataduras en los primeros años. Estos niños que padecen déficit de atención han venido aunando a lo largo de su vida millones de experiencias que los atan en sus primeros años de nivel de frustración. La génesis para el desencadenamiento de una ansiedad, que si no estamos prestos a contribuirle con actitudes y con ambientes nutridores, difícilmente vamos a poder lograr
que salgan de ese pozo profundo, porque cuando logran llegar a ese nivel tan delicado y tan amenazante para su vida emocional, ya estaríamos hablando entonces de un componente patológico, de un componente de trastorno, de un componente de enfermedad. Otro elemento, el séptimo, la séptima propuesta que les hago es: denle al niño responsabilidades. Los padres le han ofrecido, si el padre logra ofrecerle confianza en medio de responsabilidades donde él se sienta competitivo, no le asigne responsabilidades para los cuales ustedes son conscientes que no es hábil, porque perpetuamos la experiencia de frustración y la incrementamos los sentimientos de miedo. No, asignémosle responsabilidades teniendo en cuenta su condición personal, su estructura personal, sus potencialidades, sus habilidades. Muchos de estos niños son hábiles para la mecánica, muchos de ellos son hábiles para el arte, muchos para el dibujo, muchos para la mecánica. Aprovecha ese potencial, papá y mamá, involúcralo en algunas actividades de la vida cotidiana, hágalo sentir útil, hágalo sentir importante, exprésele cuánto lo admira, hágale ver que a pesar de su dificultad y de su adversidad, tiene un hijo potencialmente inteligente, capaz, con poderío, con fuerza, con energía. Tengo la firme convicción que si nuestras acciones están dirigidas en la perspectiva de la credibilidad, de la consideración, no de la sobreprotección, vamos a seguir educando niños poderosamente seguros, poderosamente estables y poderosamente felices. Los niños generalmente sienten la sensación de éxito cuando ven en el rostro de su madre, de su padre, de su maestro, una expresión de agrado, de gratificación, de alegría, de manifestación, de complacencia. Te pregunto, mamá y papá, hoy, ¿has visto en tu hijo un rostro de alegría? Hoy, ¿has visto en tu hijo, en tu hija, una mirada de complacencia? Hoy has visto a tu hijo y a tu hija una mirada de tranquilidad, de fe, de emoción, de ímpetu para seguir emprendiendo la vida. ¿O por el contrario, hoy, 16 de enero, has visto en tu hijo, en tu hija, un rostro languidecido, un rostro intimidado, un rostro lleno de miedo, un rostro estresado, porque ya se avecina la jornada académica, porque en 8 días probablemente ya inicia su jornada escolar y ya lleva entredicho la posibilidad del fracaso y todas las consecuencias que lleva consigo el impacto de todo lo que ha implicado para él o para ella su dificultad. Otra sugerencia que les hago, papá y mamá, no vivan del qué dirán. No vivan del qué dirán. Muchas personas tienen la imprudencia, un alto grado de imprudencia de expresarte a ti, papá, qué niño tan necio, qué niño tan inquieto, qué niño tan malcriado. Y tú agachas la cabeza porque se trata de tu hijo y de una u otra manera tu acción devela vergüenza. Te recomiendo, mamá y papá, nunca te avergüences de tu hijo, nunca lo hagas sentir incómodo, no lo hagas sentir
infeliz. No lo hagas sentir infeliz. Recordemos que los niños con déficit de atención por naturaleza tienen impulsividad y esto explica el por qué permanentemente están en movimiento y en muchas ocasiones tú quisieras verlo tranquilo almorzando, tú quisieras verlo tranquilo haciendo una tarea, tú quisieras verlo tranquilo viendo una sesión de novela o de televisión o de juego. Pero si tú aceptas la condición de tu hijo, más fácilmente él aceptará su condición y en conjunto podrán encontrar estrategias alternativas para regular su condición emocional. Es muy importante, mamá y papá, que ustedes como papitos acepten a tu hijo tal y como es y no vivan del qué dirán. El niño tiene que prestarse para que lo controlen. Los invito a que asuman una actitud de contundencia, de credibilidad, de amor hacia su hijo. No se sientan avergonzados. Ustedes no tienen por qué permitir que el mundo exterior, que la sociedad, escúchenme bien, te controlen, te enjuicien, maltraten a tu hijo, lo discriminen, lo hagan sentir inferior y por detrás de ello lo hagan sentir infeliz. Eso es tener dignidad. Papá, mamá, te invito a que asumas una actitud de dignidad y si en ese momento enfrentas una situación experiencial donde un amigo, un vecino, alguien que esté a tu alrededor se atreva a hacer conjeturas negativas de tu hijo, tú tienes dos opciones. La una no es agredir a quien te está agrediendo o a quien está agrediendo a tu hijo. La dos es más bien asumir una actitud sabia, objetiva, de prudencia. Si quien expresa de tu hijo es un amigo, porque se fueron a compartir un momento experiencial social y eso da para que el niño de una u otra manera no pueda comportarse de la manera como es esperada, pues tu papá y mamá tendrá la opción de decidir si es conveniente ir a visitar a ese amigo, a esa amiga, porque seguramente ellos no están enfocados ni están en la condición de entender la situación de tu hijo, para lo cual deberías darle una mayor prioridad a experiencias para que tu hijo tenga momentos experienciales de vida familiar que sean estrictamente gratificantes, estrictamente bondadosas y estrictamente nutridoras de amor. Otro elemento importante es reconozcámosle los logros. Muchas veces los niños hacen esfuerzos grandísimos por ejecutar ciertas acciones que de una u otra manera se les ha generado la dificultad, porque siempre en su mente tienen la impronta o la estigma de la sensación de fracaso. Por muy mínimo que tu hijo ejecute una acción y que tú veas que es positiva, valóresela, reconózcasele. Por lo más trivial, hágale entrever que tú te sientes feliz porque su esfuerzo es gratificado, es valioso y para ti como papá o como mamá tiene un gran valor afectivo y emocional. Permita como décimo elemento que tu hijo se sienta protegido. Permita que en tus brazos y con tu accionar como hombre, como mujer, como ser humano que eres, él se sienta protegido de sus padres.
porque muchos niños en consulta me han dicho, doctora, es que me llevaron a la finca de unos amigos y esos amigos de mi papi y de mi mami me miran con cara de teléfono ocupado. Yo como que no les caigo bien porque como soy una caspita, nada, nada, papá y mamá. ¿Cuántas veces, papá y mamá, te pregunto para que te cuestiones, tú como papá, en tu infancia, tú como mamá, en tu infancia, te sentiste ignorada, te sentiste desplazada, desplazado? Tú como mamá de niña o de niño, te sentiste burlado. ¿En qué momento y cuántas veces añoraste como niño ser tenido en cuenta, ser escuchado, ser respetado y ser protegido por papá y mamá? Son secuelas que quedan sesgadas en el mundo interior. Recordemos que tenemos un niño interior y generalmente nuestro niño interior está impregnado de dolor, de resentimiento, de desamor. En nosotros está la facultad de poder avivar nuestro mundo interior y de sanar aquellos elementos que de una u otra manera generaron en nuestro mundo interior secuelas. ¿Cuán hubiera sido diferente nuestra infancia si hubiésemos tenido muy probablemente un papá protector, una mamá más protectora, una mamá más complaciente o un papá de más capacidad de comprensión? Eso que en este momento probablemente estás tú sintiendo porque tienes un niño en tu interior herido, es lo que posiblemente podrá estar sintiendo tu hijo ahora, su niño achicado en su mundo interior, herido, dolido por papá, por mamá, por mi maestro, por mi amigo, por mi vecino, por mi tío, por mi abuela. Todo eso suma en el mundo afectivo de nuestro niño. Todo eso lo puedes sintetizar y enrutar en un panorama de ansiedad, una condición emocional que se deriva de un miedo magistral donde se sienten inmensamente impotentes para poder develar la esencia de lo que son. Enseñémosles, por doceava sugerencia, enseñémosles a nuestros niños a que se acepten como son, a que se acepten tal y como son. Es muy importante que nuestros hijos bajen esos niveles sustanciales de ansiedad, sientan que no son fenómenos, sientan que no son defectuosos, que no son un error, que no son un error de mamá y de papá. Hágale sentir a su hijo, a su hija, que es lo más maravilloso que les ha acontecido en su historia de vida. Como muchos piensan que se habla positivamente, hábleles en término positivo, permítale a ellos que cuando se refieran de ellos, no siempre lo hagan en una condición peyorativa, porque generalmente cuando ellos exteriorizan emociones y sentimientos, lo primero que develan es que como yo soy una caspa, como a mí nadie me aguanta, no sé qué tipo de man seré en un futuro y eso si por si acaso logro llegar por allá. Hablando de niños de 5, 6, 9, 11 años, papá y mamá. Los invito para que pongamos nuestra mente en una condición de sinergia afectiva, de consideración, de empoderamiento, para que aprendamos a valorar, a reconocer, a aceptar, a querer fundamentalmente a nuestros niños. Aparte de estas pautas, ya para terminar, quisiera entonces, porque sé que habrán muchas inquietudes al respecto, ya que es un tema supremamente álgido y vasto para tratar. Quiero aclararles que
Si queremos de alguna manera mitigar en nuestros niños la condición de ansiedad, podemos, aparte de estas sugerencias que les di en términos de estrategias de comportamiento para los cuales debemos proyectarle a nuestros niños, también, si bien es cierto, hay otras modalidades para poderle ayudar a mediar a nuestros niños su condición de ansiedad. Muchos preguntarán, Doc, pero ¿de dónde viene la ansiedad? La ansiedad tiene muchas génesis. Una de las tantas es fundamentalmente focalizado en una condición contextual familiar, donde todo lo que ahora les reflexioné puede ser el producto, la génesis del desencadenamiento de que tu hijo, tu hija experiencien una condición de ansiedad. Puede ser un componente de tipo sintomático, a lo cual llamamos miedo exacerbado, y si eso no lo controlamos, futuramente puede desencadenarse finalmente ya en un trastorno de ansiedad. Hay varias tipologías de ansiedad. Tenemos la ansiedad en la primera etapa de la infancia, específicamente en la etapa de la preescolar, donde los niños experiencian ciertos miedos al reconocimiento, a que mamá se vaya, a aceptar la condición adaptativa de la no presencia de mamá. Podríamos estar hablando posiblemente de una ansiedad por situación de separación de la vida del componente de la figura materna. Tenemos otra tipología de ansiedad como la ansiedad de tipo social o tipo fóbica, específicamente aquellos niños que tienen un componente de autoestima afectado, donde el ámbito familiar no ha sido lo suficientemente nutridor, donde la conducta de mamá, la conducta de papá no ha sido determinantemente positiva en la vida de este niño, donde el entorno social, donde el entorno escolar ha sido para ella o para él demandante de riesgo, de miedo, bullying, acoso escolar, donde no se le valora sus condiciones y su esfuerzo, fácilmente puede desencadenar una condición de trastorno de ansiedad fóbica social. Para esta condición o situación hay que recurrir indiscutiblemente a un profesional experto en el área para que pueda hacer la valoración respectiva y finalmente pueda entonces hacer la intervención que debe hacerse. No olvidemos, papá y mamá, que tenemos niños supremamente sensibles, pero altamente inteligentes. Tenemos también el trastorno generalizado de la ansiedad, que suele darse mucho más específicamente en niños mayores de 9 años, 10, 11 y sustancialmente en la etapa adolescente, en donde la sintomatología es irritabilidad, agresividad, desasosiego, inestabilidad, fluctuaciones en sus condiciones emocionales, incertidumbre, puede experimentar el joven taquicardias, ahogamiento, poca capacidad de expresar sus sentimientos y emociones y puede compaginarse con dificultad para hablar en público, para salir a dar una clase, para dar una exposición. Son niños que por sus conductas, por sus condiciones sintomáticas, hay que prestarles demasiada atención porque es el abrebocas, es la génesis de un posible inicio al consumo de sustancias psicoactivas. Lo que yo recomiendo como 13ª sugerencia es dialoga con tu hijo en la edad en que esté, bajo la condición en que esté. Habla, habla, habla. Ponte en los zapatos de él, escúchalo, permítale que exprese y conjuntamente busquen alternativas de solución. Y ya para terminar, unas estrategias que quiero enseñarles para que podamos aprender cómo podemos minimizarle en nuestros niños y adolescentes su condición de ansiedad.
como el elemento fundamental es el miedo, es el temor, es el desasosiego, entonces está considerado científicamente. Infinidad de investigaciones han demostrado que el entrenamiento en respiración, donde enfaticemos el componente diafragmático, juega un papel sustancial en la vida de nuestros niños y de nuestros cerebros, porque cuando llevamos gran cantidad de oxigenación a nuestro cerebro, se incrementa sustancialmente los niveles de dopamina y de serotonina, además de noradrenalina y norepinefrina. Entonces yo les voy a dar a conocer algunos ejercicios que pueden utilizar con sus niños y aún con sus adolescentes para que le ayuden en el proceso de acompañamiento a que puedan lograr regular sus emociones y experienciar situaciones de mayor bienestar. La primera sugerencia es enfatizar en el niño el entrenamiento para que trabajemos la parte diafragmática. Está comprobado científicamente que cuando hacemos el entrenamiento con el diafragma hay un mayor aprovechamiento del oxígeno al cual es subsumido de manera sustancial por el cerebro, liberando gran cantidad de dopamina. Entonces, la primera fase de entrenamiento para ellos no es fácil. Inicialmente les resulta ser muy abrumador. La recomendación es acuéstenlo en la cama, hágalo acostar en un sillón, póngale un libro, un juguete, un peluche en el abdomen de manera tal que al respirar tú lo motives o la motives para que al irlo haciendo haga la voluminación del diafragma. Se los voy a mostrar. Hagamos de cuenta que aquí tenemos en el niño un peluche. Yo me voy a colocar el celular en una posición acostado donde el niño o la niña tome conciencia de su corporeidad. Después de ello, pídale que tome el aire por la nariz y simultáneamente trate de sacar la barriguita. En la medida en que ellos hagan este entrenamiento repetitivo, paulatinamente irán haciendo el proceso de automatización. Con el peluche a ellos les gusta mucho. Entonces la indicación es: tomamos el aire por la nariz, retenemos un poco el aire, sostenemos la barriguita, lo que llamamos el diafragma levantado. Les puedes contar 1, 2, 3, 4 y 5 y motívala para que exhale por la boca. Este es un ejercicio de respiración catártica que es muy sanadora para las condiciones de los niños que padecen sustancialmente componente de ansiedad. Más para los niños de la etapa preescolar que hacen manifestaciones de tipo sintomática como pérdida del control de esfínteres. Probablemente un niño que tiene un componente preescolar de ansiedad puede hacer una manifestación de tipo sintomática perdiendo su control de esfínteres, pérdida de control de las heces fecales, retención de las heces fecales. Muy evidente el comerse las uñitas, la onicofagia, el arrancarse las pestañitas, el arrancarse el pelito. La mejor manera, mamá y papá, hágale masajes musculares desde el bebé. Si su hijo es bebé y ya está mostrando componentes de ansiedad como estremecimiento, tics en los ojitos, en alguna parte de su cuerpo, estereotipias, lo más conveniente es masajearle el cuerpo en forma circular, de la punta de los dedos hacia arriba, de la punta de los pies hacia arriba. Masajéale del abdomen hacia arriba, ojalá con cremita o un aceitico agradable con buen
aroma. Y en la espalda de los glúteos hacia arriba en forma circular, enfatizando la yema de los dedos. Eso para los niños preescolares. Vuelvo y retomo la parte de la respiración. Como es un elemento que requiere repetición, persistencia, constancia, recomiendo que esto lo hagan de una manera procesual en medio del juego. Invitemos al niño, a la niña, que lo hagamos jugando. Sabemos muy bien que manejan el principio hedonista y todo lo que se les invite desde la perspectiva de la lúdica del juego, ellos amablemente lo harán. Hay otras opciones para ir entrenándolos en la parte de la respiración. Una vez que el niño hubiera aprendido a manejar la respiración diafragmática, les voy a mostrar un poco. Inhalamos. Y si esto lo pueden hacer con los ojitos cerrados, cada vez que lo entrenen, lo hagan de manera reiterativa, vamos a encontrar resultados sustancialmente significativos. Pueden ofrecerle al niño un pitillo, de manera tal que tú le pidas que tome el aire y después sople un ping-pong. Póngale el ping-pong encima de una mesa, pídale que tome el aire, inflando la barriguita, y que él sople el ping-pong. Este es un juego que para ellos es supremamente divertido. El juego de la bomba. Dale una bomba, pídale que infle el estomaguito, tome el aire, y después de que lo tome, ahí ya exhaló. Vuelve y toma. Y lo bota. Vuelve y toma. Son juegos que para ellos son supremamente divertidos y que le ayudará mucho al entrenamiento de la respiración. Y por último, un burbujeador donde a ellos les encanta. Se lo abrimos. Le pedimos que tome el aire. Y sople. Esto para ellos es sin lugar a duda encantador. Bueno, queridos amigos y amigas, esto sería todo por hoy. No sé si tengan alguna pregunta. Antes de que terminemos nuestra intervención, quiero darles a conocer que a mediados del mes de febrero vamos a sacar el primer curso online, entrenamiento para el manejo del déficit de atención y de la hiperactividad, un curso supremamente completo que va a permitirles adquirir grandes conocimientos en el área del déficit de atención. Es un curso que está compuesto por 6 módulos, la durabilidad es más o menos de unos 3 meses. Ustedes tienen la absoluta libertad de manejar su tiempo y su espacio de una manera muy particular y coyuntural. Por el día de hoy, todos los que están en este momento participando de la masterclass, que están participando alrededor de 70, 80 personas, me siento supremamente feliz, muy complacida. Esto no es fácil hablarlo por aquí de manera tan espontánea, sin ayuda audiovisual ni nada, pero lo hago con todo mi corazón. Mi invitación, queridos amigos y amigas, es que si están interesados en el curso virtual, entrenamiento para el manejo del déficit de atención y de la hiperactividad, solo por hoy, a partir de este momento, 24 horas del día, vamos a tener una
promoción. El curso está avaluado por un valor de 590,000 pesos, pero por el día de hoy, para quienes quieran inscribir y pagarlo, el costo es de 349,000 pesos. Una vez pagado por este mismo medio, pueden comunicarse si están interesados para que puedan aprovechar esta maravillosa experiencia que durante todo el tiempo del curso los estaré acompañando. No sé si haya alguna pregunta antes de despedirnos. Veo que me pasé un poquito más de tiempo, me disculpan, pero me preguntan por aquí, Lina María, no sé qué hacer con mi hijo, tiene 19 años y es demasiado agresivo. Hay que tener en cuenta, Lina María, que la agresividad tiene diferentes connotaciones sintomáticas. La agresividad puede ser producto de una falta de comunicación intrapersonal e interpersonal en el contexto familiar, puede atribuirse a un proceso evolutivo de su condición de adolescencia, puede atribuirse a una dificultad sustancial de autoestima, puede atribuirse a que ha venido haciendo una lectura compleja de no comunicación con el entorno familiar, para lo cual ustedes deben prestar mucha atención, abordarlo, escucharlo, permitirle que exprese sus sentimientos y emociones, y si llegar a unos acuerdos, y si en medio de ello no es posible que él mejore su condición de agresividad, yo recomendaría, busque un psicólogo clínico, dale a conocer la situación, lleva al joven para que pueda hacer un proceso terapéutico que muy probablemente eso le ayudará a hacer una catarsis y a reencontrar muchas respuestas de las tantas preguntas que por su condición emocional no ha podido encontrar. Es necesario ponerle atención. No entiendo la pregunta, Dino Google. ¿Atención a qué? Es necesario ponerle atención. No sabría decirte, no veo acá. No sé si hayan algunas otras preguntas, igual las pueden hacer por este medio y yo sacaré parte de mi tiempo con todo el cariño para que pueda responderles de la mejor manera. Siendo así, les deseo una bendecida noche y les deseo un 2020 lleno de abundantes bendiciones, de grandes aprendizajes, y que todos los sueños que han anhelado en este 2020 sean cumplibles. Los llevo en mi corazón, su amiga de siempre y del alma, Elianet. Un abrazo. Bye.